¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte. Y bueno, sí, un nuevo capítulo que es parte de una escalada de confrontaciones, muchas veces entre el Ejecutivo y el Parlamento o una facción del Parlamento. Ujú. El Parlamento, digamos, la comisión o una comisión del Parlamento dictaminó el retorno a la bicameralidad. Sí, en efecto, el tema de la bicameralidad es un tema conversado, propuesto y en algún momento incluso sometido a un referéndum, y bueno, en el cual tuvo el rechazo de la mayoría de la población porque se querían indicar algunos artículos en donde, por ejemplo, le dan facultad al presidente para disolver una de las cámaras y no la que alberga a los parlamentarios, ¿no? Ujú. Entonces, hay algunas figuras que podrían poner en peligro la figura actual que le da un peso similar de contraataque tanto al Parlamento como al Ejecutivo, ¿no? Es decir, el Parlamento, digamos, puede rechazar en la actualidad por dos veces consecutivas a los ministros, al gabinete, y en ese caso el presidente puede disolver el Congreso. Entonces, con eso es un mecanismo en el cual el Ejecutivo no deja un afán obstruccionista al Parlamento Ujú. y el Parlamento, por supuesto, tiene sus propios mecanismos. Entonces, digamos que a nivel de fuerzas, cuando hay un enfrentamiento, hay por lo general cierta igualdad de condiciones. Por supuesto que intervienen otros factores adicionales. Ujú. Ujú. Y esto, bueno, recibió el rechazo de uno de los ministros de Castillo. Sí, claro, justo del ministro de Defensa. Ujú. Sin embargo, es de algún modo una forma o una de las formas de interpretación porque algunos ministros de Castillo aún no se mencionan sobre el tema, por lo general los que más hablan o los que asumen algún papel de vocería, ¿no? Ujú. Eh, por un lado. Y por otro lado, eh, hay un tema relacionado a que algunos partidos que normalmente son aliados del gobierno están como parte del grupo que está, o algunos representantes en comisión estarían apoyando dicha norma. Ujú. O sea, el retorno a la bicameralidad, ¿no es cierto? Así ¿Por es. qué habla de dictadura Bueno, parlamentaria? ¿No? porque, Habló claro, concretamente de dictadura parlamentaria. claro. Sobre ese tema habla de dictadura porque el Parlamento no pierde ningún tipo de, no se complica ni tiene ningún tipo de interés en relación a tener una adecuada comunicación porque quiere hacer cambios, en este caso para la bicameralidad, pero aprovechando otro tipo de cambios, como por ejemplo un poder principal en el nombramiento o en la toma de decisión de algunos representantes de algunas instituciones. Tienen un ámbito a nivel de jurisdicción que no hay ninguna prerrogativa constitucional que los controle, ¿no? Estoy hablando de órganos autónomos como el registro electoral, como las dos entidades que intervienen, además de RENIEC, en el proceso electoral que se llama OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, este es uno de los términos, incluso para poder elegir sobre la Contraloría, ¿no? Que actualmente va por la propuesta que es el gobierno quien debe proponer Claro. y el Parlamento plantea una decisión y una propuesta en este cambio. ¿No? Es decir, hay otras normas que van más allá de la bicameralidad. Claro. Entonces es por eso que en su momento el presidente Vizcarra se opuso e influenció también sobre la población para que no haya una votación a favor de, ¿no? Ujú. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en esos momentos. Ahora, Enzo, vamos a volver un poco a la historia del Perú, ¿no?
¿Siempre fue unicameral el Congreso? No, de hecho en algún momento habían dos cámaras, ¿no? Una cámara de congresistas y otra de diputados. Ujú, En el tiempo de Alberto Fujimori se disolvió, ujú, eh, justo que ahora es la misma bancada que planea regresar a la bicameralidad, claro, porque precisamente no tenía una influencia o un control en relación a las decisiones del Parlamento, entonces aprovechó en hacer estas modificaciones y terminaba también siendo un poco más ejecutivo tener una sola cámara que tener dos, porque evidentemente hay una especie de doble consulta ujú, y por ende una función un poco más compleja, aunque para quienes están a favor de ello mencionan pues que esta cámara hay una serie de, digamos, de personas que por lo general son mayores, con mayor expertise, con mayor experiencia, pero esa es la manera idónea, ¿no? De pensar de que hay un grupo, un consejo, digamos, de personas con mucho mayor nivel de preparación. Pero la verdad es que también hay otra motivación. La reelección inmediata está también prohibida para los parlamentarios y resulta que con la creación de la bicameralidad un parlamentario podría también elegirse para la otra claro, cámara, claro, ¿no? claro, claro. Pasar de cámara Entonces, completamente. sí, entonces en realidad no son intereses idealistas, ¿no? Ujú. Como la Y, teoría constitucional lo podría mencionar en los textos. Enzo, ¿y cómo vive la población? El peruano de la calle, el ciudadano común peruano, toda esta disputa que hay entre el Ejecutivo y el Parlamento. Bueno, en realidad para el peruano de a pie no es un tema nuevo, evidentemente sí genera un hartazo. Claro, Te puedo mencionar que hoy por hoy el rechazo no es solo al Ejecutivo por algún tipo de maniobra, sino también al Parlamento. claro, Y este es uno de los parlamentos más impopulares de la historia del país, además, ¿no? claro. Entonces, que genera mayor rechazo. Entonces, si le preguntas a la población, oye, ¿quisieras que se vaya el presidente? Te pueden decir que sí, pero también te dicen, pero que también se vaya el Parlamento, ¿no? Claro, claro, claro. Es Sí, decir, entonces, el desgaste político es para todos los estamentos de la política, por ¿no? supuesto, pero lo más importante o lo más preocupante es que hay historia parlamentaria, es decir, este desgaste debería generar un aprendizaje institucional Ujú, y no hay eso, ¿no? Es decir, llegan los parlamentarios, se acomodan, cada uno agarra su agenda, la agenda está en función de sus intereses, cuando estos intereses de partido o muchas veces de subgrupos dentro de los partidos ujú. no se ven satisfechos, entonces se toman este tipo de decisiones y obviamente la agenda de la población, la agenda de los sectores en donde no hay luz, en donde hay friaje y las personas no pueden acceder al agua o no pueden bañarse Ujú, por las heladas que hay y nadie se preocupa por llevar algún tipo de calefacción o algún tipo de dignidad a estas personas. claro. Eso no está en la agenda parlamentaria y mucho menos el Ejecutivo, que una parte de su ejecución política se la pasa pues respondiendo, confrontando o también armando estrategias de defensa contra el Parlamento, ¿no? Claro. Ahora, ya es la última consulta. El Parlamento hoy está dominado por la oposición política en Perú. Sí, aunque esto no es digamos, es un poco parcial y manejable, Ujú, porque sí, la gran mayoría o una mayoría absoluta, como sí lo hubo, una mayoría casi absoluta, digamos, ¿no? Nunca había un control de un solo partido político, ujú, pero hace dos elecciones parlamentarias, Keiko Fujimori controlaba el Parlamento con aproximadamente 75 parlamentarios, ujú, estamos hablando de casi las tres cuartas partes del Parlamento, ujú, entonces allí sí había una situación que provocó incluso la salida de Pedro Pablo Kuczynski, ujú. pero aún así siempre el presidente tiene mecanismos de alianzas y de negociaciones con otros partidos políticos. Si Claro, nos vamos estrictamente a que obviamente el gobierno a través de su partido político no tiene la mayor parte parlamentarios, completamente cierto, ¿no? claro, claro. Y que se somete obviamente a negociaciones con Mm, otras fuerzas políticas ujú, que no son exactamente
las originales que fueron con él, ¿no? Este dictamen emitido por la Comisión de Constitución, ¿puede tratarse en el recinto? Porque si hubo dictamen es que la mayoría de esa comisión aprobó esta decisión. Ahora, ¿este proyecto se puede tratar en el recinto, en el pleno de los congresistas? Sí, 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 porque eso se aprueba en comisión y luego la comisión va a Bueno, un y si debate. se trata esto y se aprueba, ¿qué va a pasar? Digamos, ¿cuál va a ser Bueno, la esto situación afectaría a política del las. Perú, ¿no? Claro, en teoría esto debería afectar no de manera inmediata, sino para el siguiente proceso electoral con las elecciones presidenciales. Ah, Pero perfecto. habrá que ver, Ujú. pero habrá que ver, porque muchas veces esas tradiciones constitucionales son modificadas y se solicita inmediatez. Pero sí sería un poco complicado que esto goce del acuerdo de los peruanos, ¿no? Normalmente esto se hace pensando en la siguiente legislatura porque este proceso electoral ya fue convocado y por supuesto está en ejecución. Muy bien. Enzo, te agradecemos muchísimo y seguiremos seguramente de cerca el tema, ¿eh? Listo, un gusto como siempre. Gracias, hasta cualquier momento.